Un saludo cordial, compañeros. Mediante este video deseo compartirles las principales ideas expuestas por el pensador latinoamericano Paulo Freire en una obra que publicó en el año de 1992 titulada La pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del opresor. Con una misión casi apostólica, expone en este ensayo la necesidad de continuar la senda por una democracia que guíe al desafío, al descubrimiento y al desocultamiento de la verdad. Allí los educadores, los alumnos, la familia y la comunidad en general tienen un deber insólito con la sociedad, luchando contra la pobreza de cuerpo y alma, el racismo, la deshumanización y la falta de tolerancia hacia la multiculturalidad o la simple diferencia de opiniones. Comenzaremos entonces con la exposición de las ideas a través de esta presentación en el contexto, como ya lo sabemos, del curso de seminario Teorías, Enfoques Modernos de la Educación a cargo de la profesora Roxana Alfaro Trejos. La pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido, conmemora una fuerte reflexión retrospectiva sobre el impacto filosófico, ideológico, social, cultural y educativo que circunscribió la teoría del oprimido como un movimiento político impulsado por el educador y pedagogo Paulo Freire desde los años 70 hasta los años 90 del siglo pasado, aunque como veremos más adelante, tan latente en las innumerables injusticias humanas contemporáneas. Paulo Freire reconstruye las bases en este ensayo de su pedagogía del oprimido con una visión renovada y más que asumir una conceptualización teórica que ya lo había hecho en los años 70 en un libro con ese mismo nombre, entreteje en la pedagogía de la esperanza misma, reflejada en la práctica de la emancipación de la cual él mismo fue testigo en muchos países de Europa, Latinoamérica, el Caribe, Australia y África. En Freire, el sueño y la utopía como revelaciones de una práctica educativa progresista reflejan el importante rol que juega la educación para él como un medio movilizador de índole político al desocultar la verdad ante las víctimas de un sistema social represor. Sus fundamentos ideológicos, inscritos en una época distinta y en un tiempo y un espacio con características muy particulares, siguen aún vigentes y casi universales hacia la búsqueda de una pedagogía social que regenere la esperanza. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil, geográficamente inmerso en un ambiente de pobreza. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Pernambuco, preparándose también en los campos de la filosofía y el lenguaje de manera paralela. Desde muy joven, experimentando el hambre y las carencias económicas por la muerte prematura de su padre, se sintió ligado a la lucha por los más vulnerables y necesitados, tanto así que abandonó sus incipientes inicios en la abogacía al comprobar cómo la aplicación de las leyes en muchas ocasiones no era consistente con los valores morales y éticos que daban coherencia a su pensamiento. Creció en un ambiente familiar muy religioso, pluralizado en espiritista y católico. En 1947, Paulo fue invitado a incorporarse a la División de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria, conocido como SESI, en el Departamento Regional de Pernambuco. Este puesto le concedió la posibilidad de comenzar a tener un acercamiento real con lo que sería para él la educación como práctica de la libertad. Sus primeras preocupaciones en el ámbito educativo dentro del SESI sentaron las bases por descubrir cuáles eran las relaciones entre las escuelas de Pernambuco y otras regiones de Brasil con las familias. Desde esa época comenzó a emerger en su ideología la firme convicción de reconocer en la educación un recurso idóneo para la democratización del currículum escolar
abriendo canales de participación en un ejercicio dialógico entre las madres y padres de familia. Se interesó por indagar las relaciones entre autoridad y libertad manifestadas por el castigo interpuesto por los padres a sus hijos. En sus inicios hacia la construcción de una pedagogía del oprimido, encontró severas diferencias de lenguaje de naturaleza sintáctica y semántica entre el mundo académico al cual él pertenecía y de las personas humildes a quien era imperioso formar, tanto padres como a hijos. En este punto comenzó en su visión de la educación una transformación revolucionaria de una tradición sistémica en la cual la lectura del mundo de los educandos era completamente ignorada. Y de forma contemporánea deberíamos cuestionarnos si aún en los sistemas educativos actuales en muchos de los países a nivel de Latinoamérica hemos superado esta concepción mecanicista de la educación. Yo me atrevería a decir que no. En las universidades del siglo XXI, lamentablemente, se aprecia el ejercicio de prácticas educativas de naturaleza vertical con muy pocos esfuerzos de aproximación entre los nuevos contenidos o cosmovisiones del docente con los conocimientos previos del alumno. El contacto de Freire con los hijos de trabajadores rurales y urbanos durante todo el desarrollo de su pensamiento educativo lo hizo sensibilizarse ante el implícito miedo a la libertad mostrado por la clase trabajadora con respecto a su opresor, el jefe, el patrón, la clase dominante. La conducta de injusticia de los opresores era justificada por los propios oprimidos bajo una ideología que les tenía prohibido cuestionar el régimen que les proporcionaba un trabajo y con ello un medio de subsistencia. Pasaremos ahora a analizar el papel de la educación como motor de cambio social y político para Paulo Freire. Paulo siempre demandó la necesaria democratización de la escuela, utilizando como medio principal la formación permanente de todos sus participantes, pensando en profesores, estudiantes, personal administrativo, personal de mantenimiento y la familia. La formación daría a cada uno la posibilidad de comprender el contexto y de racionalizar en un proceso dialéctico reflexivo una visión de futuro compartida que desembocaría en definir con claridad los objetivos cognitivos, culturales, políticos y sociales de la institución. Cada uno debía, por tanto, asumir una postura concientizada de la importancia de su trabajo hacia el logro de estos fines. Aquí cabe mencionar la actual disparidad existente, a mi juicio, en los sistemas educativos formales, donde el currículum es entregado de forma acabada a los docentes, a los alumnos, a las comunidades. Los principios de Freire ya señalados hoy por hoy se mantienen en el olvido en las políticas educativas formuladas en el ámbito de los escritorios en oficinas gubernamentales, donde priva aún el mantenimiento del poder de las clases elitistas, quienes son las destinadas a definir qué tipos de conocimientos y bajo qué tipos de metodologías deben ser aprendidos por la población en general. La cúpula de este perverso sistema, de forma muy conveniente, culpa ocasionalmente a las dormidas bases de la estructura educativa, quienes a su vez sienten la incapacidad de comprender su importante rol protagónico para incentivar un cambio. En este sentido, las autoridades de gobierno se convierten en represoras del mantenimiento de intereses políticos particulares, reproduciendo una educación bancaria basada en el repositorio de la información más que en el desarrollo de un pensamiento crítico. Paulo Freire fue exiliado de su país nativo, Brasil, en el año de 1964 ante un golpe de Estado, llamado por sus precursores la Revolución, que lo perseguiría política e ideológicamente hasta principios de los años 80, tiempo en el cual tuvo la ocasión de regresar de esta trama, como él la llamó, cargada de historia y cultura, y pluralizada a raíz de su contacto con diversos contextos o realidades prestadas, donde asumió una pedagogía de la esperanza bajo una visión crítica que le permitiría años más tarde publicar la primera edición de la Pedagogía del Oprimido
en Nueva York, Estados Unidos, ya para el año de 1970. En 1964, Pablo arribó a La Paz en Bolivia, donde a razón de otro golpe de Estado su estancia fue muy corta, abriéndose paso a tierras chilenas que lo abrazarían como asesor del famoso economista Jacques Chonchol, presidente del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Este puesto puso en contacto a Freire con los campesinos que proclamaban su derecho a tener tierras y libertad para producir en ellas con la intención de generar el capital indispensable concurrente hacia una vida digna. Se encontró con un escenario donde los oprimidos eran más conscientes del perjuicio que les ocasionaban sus opresores, extrapolando sus necesidades a un ámbito cultural y también cognitivo. Bueno, y mientras todo esto ocurría, su pedagogía del oprimido cobraba vida en la palabra escrita entre los años de 1967 y 1968 como una respuesta sociocrítica de la domesticación operante por parte de las clases dominantes ante las más desfavorecidas, necesitadas de una pedagogía capaz de encauzarlos a una comprensión de su propia opresión, muchas veces justificada por el miedo. El sueño y la esperanza en la pedagogía del oprimido constituyen el motor que moviliza el cambio. No garantiza ese cambio, solamente lo hace visible en el horizonte, un horizonte nunca pensado, nunca vivido en la imaginación y en las conjeturas hacia un futuro más justo y equitativo. En 1969, Pablo, junto a su familia, retoma el exilio como profesor invitado en la prestigiosa Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. En el año de 1970, pese a todos sus retractores y perseguidores políticos, logra publicar la obra Pedagogía del oprimido en idioma inglés, que posteriormente sería traducida a otros idiomas como el francés, el italiano, el español y el portugués. En el año de 1971 fundó en Suiza el Instituto para la Acción Cultural, auspiciado por el Concilio Mundial de Iglesias, donde a su vez fue profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Ginebra. Continuó posteriormente el desarrollo de su pensamiento, trabajando en la UNESCO y como profesor invitado en múltiples universidades alrededor del mundo, donde se encargó de divulgar y defender sus propuestas para atender la alfabetización de las clases populares. Hasta el año de 1979 logra regresar a Brasil, específicamente a Sao Paulo, ocupando distintos puestos académicos en universidades, donde fallecería el 2 de mayo de 1997. Pasaremos ahora a analizar los aportes de la pedagogía de la esperanza hacia la búsqueda de una educación progresista. La pedagogía de la esperanza señala la importancia de la evolución del acto educativo que le transfiera una connotación progresista. Paulo Freire conceptualiza en este ensayo el progresismo educativo como un acto rehabilitador donde el momento particular del educando en cuanto a sus posibilidades cognitivas y de comprensión de la realidad sean el punto de partida, evitando así desconocer los saberes que forman parte inherente de los aprendices cuando llegan a las instituciones de enseñanza. La educación mecánica y reproductiva debe ser reemplazada por un acto que le otorgue al alumno la oportunidad de analizar su entorno, su realidad y las posibilidades de su transformación. En este sentido, el alumno tiene el deber de asumir con seriedad un rol crítico que lo haga trascender de sus conocimientos iniciales a los objetivos de la enseñanza. En la actualidad, a mi juicio, compañeros, este es un valor que se ha confundido en la inmediatez de un mundo plagado de mecanismos de comunicación masiva y ecosistemas de aprendizaje donde se distorsiona el trabajo duro con un quehacer insustancial basado en el entrenamiento hueco. La enseñanza, como bien lo propone Freire, debe estar regulada por reglas claras y firmes,
Aprender y aprehender son procesos exigentes que demandan educadores creativos, orientadores y estimuladores. Con el ejemplo y la coherencia profesional del maestro, los estudiantes de la misma manera irán incorporando esa rigurosidad a sus prácticas de aprendizaje en un proceso que debería iniciar en edades muy tempranas en la escuela, como también el ejercicio de aprender a aprender, aprender a hacer y racionalizar los hechos humanos y científicos de forma crítica. Pero pensando en la formación de los formadores, ¿están las universidades a nivel de Latinoamérica realmente asumiendo el reto de germinar y evolucionar ese tipo de pensamiento divergente? Una renuncia a ello provocaría, como bien lo dice el dicho popular, pedir peras al olmo. La educación progresista en la Pedagogía de la Esperanza, publicada en el año de 1992, relata un sueño educativo adelantado a su tiempo histórico. De manera vivaz, vendría en los años subsiguientes a alimentar las teorías y enfoques modernos de la educación, compartiendo muchas de sus aristas. El aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, el basado en casos, el aprendizaje inverso, por solo mencionar algunos enfoques, rescatan en alguna medida las ideas de Paulo Freire. Continuaremos ahora analizando los aportes de la pedagogía de la esperanza en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Freire, en su Pedagogía de la Esperanza, reconoce esencial el manejo profundo del conocimiento para una enseñanza efectiva. Un buen docente debe rehacer su cognoscitividad al procurar compartir sus saberes con los estudiantes de manera innovadora, disruptiva y no mecánica. Bajo esta perspectiva, enseñar es una labor para la cual es necesario prepararse académica y profesionalmente, por lo tanto, no cualquiera está en capacidad de poderla realizar. En este sentido, es interesante observar en nuestras sociedades cómo la labor académica y humana de los educadores es vista en muchos contextos con desdén y menosprecio. La figura del maestro se suele vincular con salarios mal remunerados, sindicatos que garantizan únicamente derechos absurdos y abusivos, posturas en la cultura popular que asocian el fracaso de una persona por solo el hecho de dedicarse a la docencia y en general una visión no científica de la tarea educativa. Por otra parte, el diálogo en los procesos de enseñanza y aprendizaje define para Paulo Freire la operatividad de una pedagogía basada en la esperanza. Arrastrar a los alumnos a una comprensión crítica de su propia realidad y de la sociedad circundante transforma sus sistemas de codificación y decodificación, en muchos casos dormidos por las situaciones de opresión y condiciones deshumanizadas en las que pueden encontrarse. Para Freire, esta fue una constante vitalicia en sus múltiples visitas a muchos países a lo largo de toda América Latina y otras partes del mundo, siendo testigo y cómplice en el exilio de modelos de enseñanza y aprendizajes positivistas como los que aún imperan en muchas universidades, donde el currículum oculto tiene una aceptación bastante amplia de visualizar a los alumnos como un repositorio de información. Bien, en cuanto a la tecnología, debemos de decir que Paulo Freire siempre mantuvo una posición muy cauta, a pesar de que conoció una tecnología muy distinta a la actual por su muerte en abril de 1997. Advirtió en esta Pedagogía de la Esperanza los peligros de posturas radicales, hoy en día ya consumados en la realidad, al endiosar tecnofilia o endemoniar tecnofobia, la tecnología, se pierde su verdadero significado, ponerla al servicio y bienestar de las personas y de manera más particular en el plano educativo, al entendimiento y criticidad de los estudiantes. Para ir finalizando, compañeros, presentaré algunas conclusiones. En la Pedagogía de la Esperanza, Paulo Freire, crítico y decidido,
vuelve a reflexionar y analizar los principios que en los años 60 y 70 fundaron los cimientos de la pedagogía del oprimido. Con un tono en este texto más maduro después de haber presenciado la praxis de sus ideologías y metas en el ámbito educativo como un redescubrimiento histórico, cultural y político, define de forma revolucionaria los preceptos de una educación progresista. Hay que reconocer que la educación hacia el pensamiento reflexivo es una clara ambigüedad en muchas instituciones de enseñanza a nivel de Latinoamérica, sobre todo en las universidades, quienes se muestran difuminadas en sus quehaceres docentes de extensión y de investigación. Hay una ruptura evidente del papel social de las universidades con sus marcos de acción fragmentados por antagonismos que, lejos de producir una unidad de diálogo con los sectores humanos más vulnerables, auspician el crecimiento de la brecha causada por las injusticias y las desigualdades. La posmodernidad reclama, por lo tanto, a gritos la urgencia de un nuevo camino, un camino que dignifique la pedagogía de la esperanza a través de una nueva lectura del mundo, donde se consagre la virtud revolucionaria hacia la búsqueda de la libertad, la felicidad y el bienestar social.